ya lo mandan, ya en la última parte de su vida lo mandan a San Francisco de México. Y ahí hizo un extraordinario trabajo, porque además era tan riguroso en todos los aspectos de su vida, era tan conocedor de la orden, de los papeles, de todo, o sea, y leía, además se nota que leía mucho. Pues lo pusieron como el bibliotecario del convento de San Francisco de México, que bueno, la biblioteca estaba en la parte, bueno, si ven la Torre Latino, ven que hay un espacio que ahorita no hay nada, hasta atrás se alcanzan a ver unas como ventanas así como romboidales, hasta atrás. Bueno, en esa parte y en la parte superior estaba la biblioteca, según leí, según me entendí, por lo que me dijo el padre, ahí estaba. Entonces, bueno, él estuvo ahí mucho tiempo, todo el resto de su vida, hasta que se murió en 1777, por ahí 78, y lo que hizo fue ordenar una biblioteca que estaba totalmente desordenada. O sea, hizo colecciones por temas, las clasificó, cada uno de los libros los clasificó, cada uno, y además también escribió un libro muy importante que pues a los de letras, bueno, a todos nos interesa, todos los de humanidades, porque hizo un catálogo de todos y cada uno de los libros que existían en la biblioteca de San Francisco, pero de todos. Y además es un catálogo comentado. O sea, dice más o menos de qué es y quién lo escribió, o sea, pero de todititos y dónde estaba acomodado. Además, es un libro de más de 1000 páginas, más de 1000 hojas. Y entonces, pues él tenía ahí ya finalmente ordenado ahí y en su cabeza y en el entorno, pues una biblioteca que por siglos había estado, pues muchísimos años, había estado pues toda por todos lados, ¿no? Incluso, bueno, también cuento una anécdota de que una vez estaba en eso, ¿no? Organizando sus libros, y subió unos a su celda, unos que se tenían que encuadernar, porque estaban también mal, ¿no? Y contrató a un encuadernador. Dice, yo le daba chocolate, le daba de almorzar y no sé qué tanto. Y para qué lo que hizo fue que tiraba los libros a la calle, y entonces ya alguien los recogía abajo y los vendía. Entonces un buen día llega el padre, bueno, el más importante es el juez. Bueno, el mero de ahí, de los sacerdotes de ahí, el provincial, y llega con unos libros en su mano, y entonces le dice que esos libros los había comprado él no sé, en tal parte, no me acuerdo. Entonces, ¿qué está pasando, no? Si él era el que tenía que cuidar de la biblioteca, ¿por qué él tuvo que comprar esos libros que son de la biblioteca? Además, bueno, estaban los sellos de San Francisco, o sea, eran de ahí, punto, o sea, no era de que a lo mejor de otro convento, ¿no? Total que a partir de entonces, bueno, corrió al encuadernador, le aplicó esto esto que también luego hemos visto de hay excomunión de su santidad a todo aquel que maltrate, mutile, robe, no sé qué libros de esa biblioteca. Pues ahí se lo leyó, o sea, lo excomulgaron al pobre señor y bueno, lo corrieron. Entonces, pero a partir de entonces el padre de la Rosa, o sea, fue tanto o sea, para su personalidad, para su forma
de conducirse toda su vida, de su biblioteca y todo el trabajo que había hecho, fue como una cosa muy dura para él, muy triste, muy vergonzosa. Y pues ahí empieza como... Su decadencia. Sí, poco a poco empieza como a decaer y como que nunca se le termina de olvidar lo que había pasado, ¿no? Ahí, bueno, también organizó el archivo, también el archivo de la orden, que había también varios archivos, entiendo, los organizó todos, afortunadamente hizo copia, yo no sé qué era su opinión, hizo copia casi de todos los documentos que encontró. Entonces se encuentran todavía algunos el original, y si no está el original está todavía la copia que hizo de la Rosa. Entonces en el AGN y en la Biblioteca Nacional nos encontramos muchas cosas de la orden, muchos escritos de la orden que fueron escritos por De la Rosa. Ahí está su firma, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo así extraordinario ahí en el convento, y además se le dio tiempo de escribir otros libros. Escribió un montón de cosas. Escribió, sobre todo, o sea, los más importantes son uno que se llama Tesoro Catequístico Indiano y otro que se llama Vindicias de la Verdad. Pero bueno, también escribió lo que les dije de Petlalcingo, que además bueno, ya es otra historia. Pero también escribió un librito así chiquito de Petlalcingo. Y a ver, espérame tantito. Bueno, ya les dije el Tesoro Catequístico, el diccionario, este libro gordotote, él le puso diccionario bibliográfico, alfabético e índice, sílabo repertorial de cuantos libros sencillos existen en esta librería de este convento de nuestro Padre San Francisco de México, o sea, así se llama. Pero se nota la caja fuerte, o sea, ya es medio difícil que lo dejen ver, pero a lo mejor sí. Sí, lo tienes que ver. Sí. Lo tienen que ver. También escribió, entre otras cosas, un libro sobre auxilio de los moribundos, un arte de las artes, es un arte él hablaba muy bien y manejaba muy bien el náhuatl, incluso dio clases cuando también estuvo ahí en el convento de San Francisco, le dio clases a sus mismos hermanos de orden, escribió un libro sobre enseñanza y bueno, cosas así del náhuatl, y se perdió, ese está perdido. Hay una copia en el AGN de la Fundación del Convento de Nuestra Señora de Santa Clara de México. Hay una copia del siglo XIX, pero bueno, está bien. Tiene unos sermones que tampoco sé dónde encontrarlos, un manual de párrocos en mexicano y un tomo de poesías latinas y castellanas. Algunas de estas cosas, en el libro gordo que les digo, vienen referencias, porque como puso y escribió todo lo que había en el convento, pues también metió algunas de sus cosas. Entonces, por eso podemos saber al menos el contenido de algunos de sus libros, porque pone por ejemplo, los sermones, pues qué sermones habían, aunque bueno, ya no existen, no se sabe dónde están, o qué libros había en tal caja y venían ahí sus libros, pone como los índices. Entonces, bueno, ahí también, por eso pues, sirve, o sea, aunque no tenemos el libro, sabemos por lo menos de qué se trataban. Claro. De los que sí tenemos, que todavía existen, está el Tesoro Catequístico Indiano, que está en la biblioteca Berkeley, ahí en Los Ángeles, sí. Y Vindicias de la Verdad. Tesoro Catequístico Indiano es un libro, es un catecismo, viene todo lo que puede venir en un catecismo, o sea, la explicación de los pecados capitales, la explicación de todos los pecados, por qué eran pecados, por qué no eran pecados, en qué caso sí, en qué caso no, y se extiende muchísimo en eso, sobre todo en el primer mandamiento, que es amarás a Dios de todas las cosas, porque como es para un libro para sacerdotes que trabajan con indios, tienen que insistir muchísimo pues en la idolatría y en que el primer
el primer mandamiento se cumpla, o sea, porque si vas a estar adorando a objetos, a plantas, a animales o a astros en lugar de Dios, pues es idolatría, ¿no? Y eso, bueno, pues hacían como muchas cosas así. Entonces se centra un poco más en el primer mandamiento. La segunda parte es lo mismo, pero en náhuatl. O sea, está en los dos idiomas. Y bueno, lo tengo que revisar mejor porque pues apenas me llegó hace poquito. Y el de Vivencias de la Verdad es una apología de los padres de los criollos, porque hubo una célula que llegó de España, pero sobre todo porque el obispo Lorenzana de aquí pensó que era mejor que en los curatos de indios, en lugar de hablar los idiomas de los indios, hablar español. Entonces fue verdaderamente un caos, o sea, para De la Rosa fue terrorífico. Primero le escribió una carta al rey para decirle pues que no era posible, que además así se hacían más idólatras, que se podía explicar las escrituras y todo se podía explicar en los idiomas de los indios y que no había ningún problema. Y total que siguió con la idea y al año siguiente, eso se llamó Discursos Humildes. Al año siguiente siguió con la misma idea y escribió un libro ya más gordo sobre lo mismo, pero pues ahí sí hablaba de todos los padres que pasaron por aquí, todo lo que hicieron, bueno, los criollos, de todo lo que hicieron, toda la labor evangélica y defendiendo pues que no se quitaran los idiomas de los indios. Además habla de otras muchas cosas porque él en sus escritos siempre pone cosas de su vida personal, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que cree. Entonces son obras muy valiosas, pues por lo mismo, ¿no? Entonces